Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Nos da mucho gusto saludarles en una emisión más del Bla 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 Deportivo. Hoy saludando también la presencia que si ustedes tienen unos cuantos días para acá siguiéndonos y se los agradecemos, siempre muy sonriente el profesor Aurelio Valenzuela. Dice que ya se le quitó parte de la angustia, que porque la selección chilena ya encontró un gran técnico para relevar al señor Sampaoli. Aurelio, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, encontró un entrenador. Ya. Esperamos que tenga buenos dividendos, pero en todo caso no era uno de los que se presumía por tantos nombres que se dieron, Sí. que podía estar con la selección. Pero yo pienso que muchas veces, como se dice, el grupo, el plantel, los jugadores son el fuerte para tener un buen desarrollo, ¿no? Ahora, este hombre ya conoce porque fue campeón con Católica, llegó al Santiago Morning. Sí. Mi club lo llevó club, hace sí. varios años atrás y hizo buena campaña, llegó ahí a disputar una final. En todo caso, se tienen esperanza porque es un tipo así serio. Sí. Eso sí, no es como el otro pillo, así que lo digo porque... No, ya está comprobado. Pues, el hecho de que le depositaran en un paraíso fiscal $3.5 millones que pues para resguardar el patrimonio familiar, sí, eso está sensacional, pero cualquier actividad profesional, todos en este país y en casi cualquier otro civilizado, pues hay que reportar a Hacienda, eso es indiscutible y ni hablar, así hay que hacerlo, porque si no, entonces nos colocamos en la tesitura de Neymar, en la tesitura de Mascherano, y eso no se le desea a absolutamente nadie. Pero hoy vamos a hablar no solamente de fútbol, sino de cosas y de historias muy agradables, y por ello hoy nos congratulamos con la presencia de uno de los jugadores que ha venido ganando un sitio importante, no solamente digamos en cuanto a lo futbolístico, sino particularmente a la identificación con los aficionados. Y es el sinaloense Mario Zuna, quien alinea con el conjunto del Querétaro y que hoy nos distingue con su presencia. Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Mándale un saludo a Culiacán porque te están viendo. Yo sé que tú pensarás, bueno, pues es que en internet nos vemos en todo el mundo, sí, pero a través de la señal de IM Sports, ahí estamos, por supuesto, en Sinaloa y particularmente en Culiacán, todos los días de lunes a viernes en este horario. Mario Zuna. Claro que sí, mandar un saludo a Culiacán, a toda mi gente, a mi familia y decirle que extraño mucho Culiacán. Bueno, pues ahí está. Vamos entrando un poco en materia, Mario, y ya comentábamos antes de entrar propiamente al programa, uno desde esta geografía del centro del país, se piensa Culiacán, Hermosillo, Mexicali, Tijuana, son zonas beisboleras. ¿Cómo ha hecho el fútbol para llegar a ese sitio e ir ganando preferencia entre los jóvenes, Mario? Bueno, como tú lo comentas, son zonas meramente beisboleras. La verdad que 10, 15 años atrás no se hablaba más que de béisbol. Sí. A partir de que llegó Dorados a Sinaloa, yo creo que se abrieron las puertas al fútbol, ¿no? En mi caso, ellos me dieron la oportunidad de jugar fútbol profesional y yo creo que a partir de Dorados en adelante se empezó a proyectar un poco más el fútbol. Oye, si esto que me dices es así, tú deberías haber tenido también entonces desde más jovencito, desde niño, tal vez la posibilidad de practicar otros deportes. Supongo que no nada más practicaste el fútbol, Mario. Bueno, yo vengo de una familia futbolera. Ninguno de mi familia fue futbolista profesional, pero sí jugaban en el amateur. Okay. Mi abuelo jugó fútbol, mi papá jugó fútbol, mis tíos jugaban fútbol, entonces Estabas coordinado. no sé si era por herencia o porque ya lo traía, pero a mí me gustaba mucho el fútbol. Ajá. Y fue lo que practiqué desde los 6 años. Ok, y nunca te dio por asomarte ahí al parque de pelota a ver de qué se trataba eso de andar corriendo las bases y demás. Bueno, hubo una etapa donde no supe si enfocarme ya al 100% al fútbol. Ajá. Entre ese que dudas y no. Me metí a jugar softball, pero jugué muy poco tiempo, jugué como 6 meses nada más, entonces yo creo que después de ahí rápidamente fue cuando me invitó Dorados a formar parte de la tercera división. Ok, entonces no te llamó tanto la atención tampoco el tema del softball. Puro fútbol. Mario, ¿cómo se da tu incorporación con las actividades, tus primeros asomos, tus primeros acercamientos con el fútbol profesional? Platícanos de eso, Mario Zuna. Bueno, como te comenté, empecé a jugar a partir de los 6 años, más o menos como a la edad de 15, 16. Jugué una final contra una filial de Dorados. Allá. Entonces estaba ahí el entrenador de
de la tercera división y me invitó a hacer pruebas. Fui a hacer pruebas y quedé en el equipo. Ahí empecé en tercera división. ¿Tú te acuerdas del nombre de ese entrenador? Se apellida Rabelli. Rabel. Sí. ¿Y él sigue allá en Culiacán, no sabes? Sí. Ahí sí, ¿y sigue trabajando con la organización de Dorados? Estaba en una Universidad Autónoma de Sinaloa. Ok, en la UAS. Ajá, en la UAS. Muy bien, bueno, pues un saludo a esta gente porque eventualmente ya cuando los jugadores son consagrados, oye, qué bueno es Van Gaal, ¿no? Pues sí, sensacional, con 11 estrellas y se le lesiona uno, ya hay 5 que también son seleccionados nacionales, algunos dicen, ¿verdad? Así cualquiera es técnico, pero trabajar desde las bases, Aurelio, lo hemos discutido muchas veces. Cuando no se le da el valor a los entrenadores y se coloca la gente adecuada en esos procesos de formación, los problemas se multiplican. Así es que cuando la gente lo hace correctamente hay que reconocerlo, Aurelio. Sí, pues acá recordábamos, Mario, el caso de Miguel Herrera, que es de ahí de Rosarito. El técnico es amigo mío, siempre hemos jugado con los equipos ahí de Tijuana. Y jugaba ahí Miguel. Entonces yo le preguntaba, oye, bueno, te regaló al menos una camiseta firmada. Porque quiero o no, este joven en Portugal es una figura, es un referente del Porto. Pero bueno, esos son el caso de muchos técnicos que hacen ese tipo de gestión. No sé si en Olimpiada participaste. Sí, en dos Olimpiadas de fútbol de salón. Quedé campeón de 2 Olimpiadas. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pues esa es una experiencia también importante, ¿no? Porque muchos jugadores también van siguiendo esa otra ruta para poder acercarse a los equipos del fútbol profesional. Llegas a la tercera división profesional con Dorados, ¿y qué comienza a ocurrir ahí, Mario Osuna? Platícanos. Bueno, ahí llevé mi proceso de fuerzas básicas. En ese entonces estaba el profe José Luis Real, el Güero Real, así es. De Chivas, mira, qué importante. Y digo, ahí llevé mi proceso, fui ascendiendo de tercera a segunda. En segunda tuve como 3 años aproximadamente. Y de ahí fue cuando me invitaron a hacer pretemporada con el primer equipo de Dorados, que en aquel entonces era la Liga de Ascenso. Okay. Me invitan a hacer pretemporada y debuto y a raíz de ahí empecé a jugar hasta que llegué acá. Hasta que llegaste a Querétaro, Sí. Porque ese fue un proceso interesante. Yo recuerdo, si es que no tengo el registro mnemotécnico equivocado, que de esa generación o de ese equipo que estuvo en la categoría de ascenso, tú y tal vez algún otro fue invitado en un primer momento al máximo circuito. De esa generación, creo que somos 3. Dionisio Escalante, que juega aquí en Gallos, Ajá. Javier Güemes y servidor. Pero tú el primero, ¿no? El primero que recibió la invitación. No. Ah, ¿no? Fue primero Dionisio Escalante, Dionisio, a entonces. Chivas. Ok, Sí. Después me tocó a mí y después a Javier Güemes. ok. Mario, cuando estabas ahí en el equipo de ascenso, ¿ya Lillo estaba o se había ido ya? Lillo, el técnico español que llegó ahí. No, Lillo ya se había ido. Ya se había ido. Cuando Lillo estaba, yo estaba en segunda división. Ya, porque cuando estaba Lillo era filial de Tijuana. Era filial de Tijuana. Yo lo veía ahí en Tijuana, que siempre iba a ver los partidos. Ahí conversábamos un poco del tema, pero bueno, ahora está en Chile. Ahora no sé si irá a seguir con el cuerpo técnico de Pizzi. De Pizzi, pero ahí estaba. Y por ejemplo, esa clase de personajes, Mario, ¿qué tanto impacto tuvieron? Lillo, Guardiola, y me refiero no solamente al impacto en términos de llamar la atención. Oye, algo está ocurriendo en Culiacán con los Dorados, que están convocando a personajes notables del balompié internacional, sino entre ustedes, entre los que estaban en los equipos de formación o los que no necesariamente estaban en el primer cuadro o en la categoría de ascenso. La verdad, te soy sincero, en aquel entonces yo no veía mucho fútbol. Ok. No conocía quién era Ni Guardiola, ni menos Lillo, ni nada. Ahora que ves más fútbol, que estás consciente y conoces a la gente, te das cuenta de con quién estuviste, ¿no? Al lado o a quién tuviste ahí en la cancha. Mario Osuna, platícanos cómo se da tu llegada al máximo circuito y particularmente con el Querétaro. Coméntanos de eso, Mario, por favor. Bueno, estaba de vacaciones, era mi tercer día de vacaciones, cuando recibo una llamada por parte del presidente de Dorados, Antonio Núñez, y me dice que hay una negociación por parte de Gallos
y existía la probabilidad de venirme para acá, para Gallos. Entonces me habla y me dice que si me quiero ir, que la pensara bien, que porque era un equipo que estaba peleando el ascenso, y yo convencido le dije que era mi sueño jugar en primera división, aunque esté peleando el descenso que tiene. Entonces llegaron a la negociación y fue cuando llegué acá a Querétaro. Ok, era un equipo muy comprometido, pero para ti ese llamado, esa convocatoria, ¿llegaba tarde, llegaba a tiempo o llegó cuando tenía que llegar? Es decir, si tú te habías planteado como proyecto estar algún día en primera división, no importaban las circunstancias ni el momento. ¿Es esto cierto o se había tardado? ¿Tú ya tenías tiempo anhelando, deseando ese llamado? Sí, desde luego. Cuando llegué aquí tenía 23 años, iba a cumplir 24. Ahora los chavos debutan a los 19, 18. A mí ya siento que sentía yo que se me estaba pasando el tiempo, entonces creo yo que llegó a un momento que tardó, pero al momento justo. Me sentí un jugador un poco más maduro, ya con un poco de más experiencia, y creo que me llegó en el momento exacto. Ok. ¿Tú llegaste ya casado, Mario, o todavía no te habías casado cuando llegaste a Querétaro? No, estaba comprometido. ¿Allá? Comprometido. Ya traías el anillo de compromiso y demás. Ya. ¿Y por qué la sonrisa? ¿Te portaste bien, mal o qué? No, claro que siempre bien. Todo muy correcto. Todo correcto. Muy bien, ¿ya estás casado ahora? Sí. ¿Cuántos años tienes casado, Mario? 3. 3 años casado. 3. Sí, 3. Ya no te voy a preguntar la fecha del compromiso nupcial, porque entonces sí, te voy a meter en problemas. Pero, ¿tienen familia ahora, Mario? Estamos esperando una niña. Ahí están esperando una, que será la primera beba de la familia. Sí, la primera. Ok, ¿y cómo te encuentras en Querétaro? ¿Estás a gusto? ¿Hubieses pensado a lo mejor una ciudad más chica o con menos problemas de tránsito, particularmente en horas? ¿Cómo te imaginabas Querétaro? Es una ciudad bastante tranquila, la verdad que estoy muy a gusto aquí. Desde que llegué la gente me ha cobijado bastante bien. Siempre lo he dicho y siempre lo seguiré diciendo, tiene una de las mejores aficiones del fútbol aquí en México. Y te digo, estoy muy contento con el clima, con la ciudad, con la gente, con todo en general. Por una parte está el descenso, que para mí es lo más bajo en un futbolista, perder la categoría, y por otra parte está el pelear por un campeonato, ¿no? Que yo creo que los 18 equipos que disputamos, todos nos tiramos de cabeza por ganar la Copa. Claro, y que además ustedes llegaron prácticamente a zona de calificación en la última jornada. ¿Ustedes realmente pensaron cuando calificaron que podían llegar ya en esas circunstancias hasta la final, Mario? La verdad que sí, traíamos una racha muy positiva. Si mal no recuerdo, veníamos de ganar 6 o 7 partidos consecutivos, entonces eso te da una confianza bárbara y bueno, te anima a soñar, ¿no? en poder pelear un campeonato. Ahora, si bien no lo conseguimos, yo creo que hicimos historia y la peleamos a muerte también. No, primero que nada agradecerles la invitación, la verdad que me la pasé bien. Pensé que me iban a tirar a la cabeza, pero nada, me la pasé muy bien y nada, invitar a la afición y agradecerles también por todo su apoyo, que estén tranquilos, que nosotros vamos a tratar de darlo todo por conseguir buenos resultados y por pelear el campeonato, ¿no? Muy bien, pues gracias a ustedes, gracias a Aurelio Valenzuela por acompañarnos y de manera subrayada a Mario Osuna, volante del Deportivo Querétaro, que en esta tarde nos ha acompañado en el Bla 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 Deportivo.